Hola, soy Raúl Piedra, médico de familia del Centro de Salud de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, y voy a impartir un taller que pretendo que sea lo más práctico posible de dispositivos de inhalación en enfermedad respiratoria, fundamentalmente en asma y en EPOC. Tenemos multitud de dispositivos distintos, con combinaciones distintas, con nombres comerciales distintos. Es realmente complejo aproximarse a la terapia inhalada de forma eficaz. Pero lo cierto es que es el tratamiento fundamental de la patología respiratoria obstructiva, el asma y la EPOC, que atendemos en atención primaria todos los días. Y tenemos razones para estar seguros de que las cosas no están yendo lo bien que deberían con nuestros pacientes. Para empezar, os pongo el ejemplo de los pacientes EPOC con estas capturas de una herramienta de Big Data que disponemos en Castilla-La Mancha, Savannah Manager, en la que comparamos las agudizaciones de pacientes EPOC en el 2013 respecto al 2019, fuera de periodo pandémico. Y vemos cómo los porcentajes de pacientes que agudizan no han bajado, están similares o incluso han subido. Y sabemos que la agudización en el paciente EPOC es un marcador de cómo va a evolucionar. Si el paciente EPOC agudiza, es muy probable que evolucione mal, y si deja de agudizar, es muy probable que su progresión se enlentezca. Pero no solamente pasa en EPOC, tenemos también problemas en el control de los pacientes asmáticos. En esta gráfica de un estudio del 2012 se ve cómo los pacientes asmáticos en general, en torno al 50%, tienen un mal control de la enfermedad y, curiosamente, los que peor controlados están son los pacientes de escalones más graves, como en este caso en el escalón 5, donde el 84% de los pacientes tenían mal control. Esto no es asumible, debemos intentar mejorarlo. Pero, aparte de cómo es en el asma y en el EPOC en datos generales, puedo traer aquí un test que mide objetivamente cuál es el cumplimiento y la adherencia al tratamiento inhalado. Es un test que está validado para este objetivo y se usa y se puede usar como medidor de la calidad de la terapia inhalada. Son 10 preguntas que el paciente puede responder y 2 preguntas, la 11 y la 12, que son responsabilidad de responder por parte del prescriptor, del médico. Nos dice dos cosas fundamentalmente: si el paciente es adherente a la terapia inhalada y su grado de adherencia a la misma. Y por otro lado nos habla de si el paciente es cumplidor o incumplidor, que son conceptos distintos. El paciente puede ser adherente a la terapia, va a la farmacia, a la oficina de farmacia, y retira el medicamento inhalado, pero puede ser incumplidor porque no realice la inhalación en casa o no le realice correctamente. Este test está capacitado para distinguir entre 3 tipos de incumplimiento. El incumplimiento errático, que es el incumplimiento que comete aquel paciente que olvida dosis de la pauta recomendada. También puede determinar que un paciente tenga un incumplimiento deliberado, que se trataría del paciente que directamente no quiere tomar la medicación tal como se le ha prescrito o no quiere directamente usar el inhalador. Y por último, el incumplimiento inconsciente, que es el paciente o no conoce o no recuerda la pauta y no la cumple por ese motivo, porque comete errores en la inhalación. Y este test es capaz de distinguir todos estos conceptos, con lo cual es una herramienta que recomendamos para evaluar la terapia inhalada de nuestros pacientes. En nuestro entorno, en Azuqueca de Henares, en nuestro centro de salud, hicimos unos estudios en el año 2016. En el Congreso de Semergen publicamos este estudio en el que evaluábamos pacientes EPOC y en la calidad de la terapia inhalada. Conseguimos demostrar que la adherencia al tratamiento era buena en el 50% de los casos, es decir, solo el 50% de los pacientes retiraban al menos el 80% de los envases prescritos en el último año.
Esto es francamente mejorable. Y lo que más nos llamó la atención es que solo el 21% de los pacientes hacían la inhalación sin cometer ningún error. Si le damos la vuelta, 4 de cada 5 pacientes cometían errores en la inhalación. Como usamos el test TAI, que está disponible en la página web taitest.com, pudimos medir el grado de incumplimiento. El 91% de los pacientes tenían algún grado de incumplimiento, porque un paciente puede tener un incumplimiento inconsciente, no olvidar, no hacer la técnica inhalatoria correctamente, y a la vez tener un incumplimiento errático, porque olvida dosis. El 91% tenían algún tipo de incumplimiento y era inconsciente en el 78%, errático en el 39% y deliberado en el 37%. Cuando al año siguiente volvimos a hacer el estudio, pero esta vez con pacientes asmáticos, encontramos datos muy, muy similares. Los grados de incumplimiento era prácticamente igual que en el paciente EPOC, como podéis ver en la diapositiva, y fuimos un poco más allá y analizamos el tipo de error que cometían los pacientes. Y curiosamente los errores críticos más frecuentes eran la expiración que debe hacer el paciente al iniciar la inhalación, antes de administrarse el fármaco para vaciar el pulmón de aire, y por otro lado la apnea que debe hacer el paciente justo cuando hace la fase inspiratoria de la inhalación del medicamento para conseguir que el medicamento haga su efecto. 2 de los 4 pasos que vamos a ver un poquito más adelante y que son 2 pasos que no tienen que ver específicamente con el tipo de inhalador, con el modelo que estemos usando. Bien, esto tiene consecuencias para el paciente porque se controla la enfermedad peor, tienen más visitas a urgencias, más hospitalizaciones, aumenta el uso de antibióticos y de corticoides en estos pacientes y en asma tenemos evidencia de que el mal cumplimiento terapéutico tiene consecuencias en la mortalidad. Es decir, que la situación es grave. Un desastre, lo miremos por donde lo miremos. Tenemos fármacos cada vez de mejores características e inhaladores cada vez más modernos y sin embargo las cosas no van bien. Y no hay que echarle toda la culpa a los pacientes, porque en este estudio de Vicente Plaza demostró que también los profesionales somos responsables porque no conocemos correctamente la técnica inhalada. Es un estudio en el que se hizo una revisión sistemática de cómo los profesionales sanitarios realizaban los inhaladores. Inhaladores de cartucho presurizado e inhaladores de polvo seco. Como podéis ver en la gráfica, la inhalación correctamente hecha al 100% por el paciente solo ocurría en 2 de cada 10. Es decir, no muy lejos del cumplimiento de los pacientes mismos. Y es difícil que si el profesional sanitario no conoce la técnica inhalada de forma correcta, pueda explicarla para que el paciente la cumpla. Existe la controversia, y esta imagen lo quería reflejar así, de si debemos usar inhaladores nuevos o inhaladores clásicos. El inhalador bien hecho funciona y en general las moléculas van evolucionando, la farmacología, con lo cual las moléculas más modernas tendrán mejores condiciones y los inhaladores más modernos también tendrán, según avanza la ingeniería y la ciencia en general, mejores características para favorecer que el paciente se le haga más sencillo el realizar la técnica inhaladora. Pero un inhalador clásico, si se usa bien, va a conseguir el depósito pulmonar suficiente para mejorar la enfermedad respiratoria del paciente. En general, todos los dispositivos llevan un uso basado en estos 4 pasos. Antes de pasar a la práctica y a mostraros en pantalla cómo se usan los inhaladores uno a uno, son muchos, mostraré la mayoría de ellos. Quería mostrar el uso general de los inhaladores. Son 4 pasos, como os digo, que deben realizarse en ese orden, claro. Y el primero de ellos es preparar el dispositivo.
prepararlo, cargarlo para conseguir la inhalación correcta. El segundo, claro, cada inhalador se prepara de una manera, evidentemente. El segundo paso es la expiración. El paciente debe expulsar todo el aire de sus pulmones para que cuando reciba la medicación en la fase inspiratoria, la siguiente, los pulmones puedan asimilar esa medicación en su plenitud. La tercera fase es la propia inhalación del medicamento. La activación del inhalador y el paciente inspira para llenar los pulmones con la fuerza adecuada en función del tipo de inhalador y consigue de esa manera que las moléculas del fármaco lleguen a la intimidad de la vía respiratoria donde deben hacer su acción farmacológica. El cuarto paso es también muy importante y es una apnea que el paciente debe hacer cuando termina la inhalación para conseguir que la molécula que hemos llevado hasta la intimidad de la vía aérea donde va a hacer efecto, pues se pegue a sus células y ahí se introduzca en ellas para que comience su efecto farmacológico. Sin esa apnea, al echar el aire justo después de terminar la fase de inhalación, el paciente expulsará la gran parte de la medicina que ha conseguido llevar a la vía aérea funcional. Los 4 pasos son muy importantes. Los 2 que dependen del inhalador es el paso 1 y el paso 3, y los 2 que no dependen del inhalador es el paso 2 y el paso 4.